datos en un proyecto de carreteras es el estudio del tránsito. No solo porque determina la velocidad de diseño a la que se va a utilizar y esta condiciona todo el diseño geométrico, sino también acerca de la proyección que se espera en el futuro, por lo tanto también influye en la operación de carreteras. En este video vamos a ver el tránsito promedio diario, algunos ajustes de volúmenes de tránsito, hora pico, la distribución direccional, que es importante conocerla cuando se está haciendo el diseño de una carretera, composición del tránsito, que serían los vehículos que van a circular, la proyección futura del tránsito y los tipos de velocidades. El tránsito promedio diario no es más que el volumen de tránsito durante un periodo de tiempo en ambas direcciones dividido por el número de días del periodo. Es decir, si yo mido durante 7 días, que es lo mínimo que se exige en un estudio, en cualquier estudio de proyecto de carreteras, si yo mido durante 7 días, durante todo el día en ambas direcciones, lo divido para 7 días y ahí voy a tener el tránsito promedio diario semanal. Si lo mido durante un mes, durante 30 días, entonces en ese caso me va a ser un tránsito promedio diario mensual. Y si tengo durante todo un año, mido durante los 365 días, durante todo el día, y lo divido para los 365 días. Y ahí en ese caso voy a tener un tránsito promedio diario anual. Esta es la ecuación para poder determinar el tránsito promedio diario anual con base en el tránsito promedio diario semanal. Aquí en este caso se utiliza el intervalo de confianza, que sería el valor de A. Si por ejemplo tenemos 100 vehículos del tránsito promedio diario semanal y hemos determinado el valor de A en más menos 10, eso significaría que el valor real del tránsito promedio diario anual estaría entre 110 o 90. Si estamos desde el punto de vista de conservador, utilizaríamos el valor de 110. El valor de A se obtiene de la multiplicación de K por E. K es el número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confianza que se haya utilizado considerando una distribución normal. Esto viene desde la estadística. Generalmente se asume una confiabilidad del 95%, por lo tanto para el valor de K, para esa confiabilidad es de 1.96. Y por otro lado está el error estándar de la media, que sería el valor de E. El valor de E es una relación con la desviación estándar de la muestra, el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. En este caso, si es que estamos tratando de determinar el tránsito promedio diario anual, el valor de N va a ser 365. Si hemos determinado durante 7 días, el valor de N va a ser 7. Si es que tuviéramos 8, 9, 10, 30 días, también se podría llegar a utilizar esta misma ecuación. Es más, si nos ponemos a pensar que hemos medido durante los 365 días, por lo tanto N va a ser 365 menos 365 va a ser 0 y el error ahí en este caso va a ser 0. Es decir, mientras más número de días tengamos en la recolección de datos, menor va a ser este error. La desviación estándar es la desviación estándar que conocemos de la muestra, ¿no? Aquí en este caso tenemos el valor medio, que sería el tránsito promedio diario semanal. Este sería el valor de cada uno de los días que se tiene, por ejemplo, el tránsito del día lunes menos el valor promedio elevado al cuadrado, y eso se suma para los 7 días y se divide para n-1. n-1 es la desviación estándar muestral. Si tuviéramos de la población, aquí tendríamos el n mayúscula sin el -1. Se suele requerir en algunos casos algunos ajustes cuando se ha medido un solo día, ¿no? Por ejemplo hemos medido un solo día y es necesario multiplicarlo por el factor diario y por el factor mensual. Este factor diario y el factor mensual tienen que estar obtenidos por mediciones en estaciones permanentes, porque de ahí salen esos valores. Estas serían las ecuaciones para el factor diario: el tránsito promedio diario de una semana dividido para el día en que se haya tomado, ¿no? Y el factor mensual sería el tránsito promedio diario anual dividido para el tránsito promedio diario mensual de ese mes específico. Por ejemplo, si hemos recolectado datos en un lunes de enero, va a ser diferente a los lunes de febrero, marzo, abril, etc., ¿no? También
el lunes va a ser diferente al martes de ese mismo enero. Esa es la idea de los factores de ajuste diario y mensual. Si he medido el tránsito promedio diario durante un lunes de enero, debería calcular el factor diario de ese lunes de enero y debo determinar el factor mensual de enero para que más o menos este tránsito se asemeje al tránsito promedio diario anual. Esto sería en el caso donde no se tiene información y hay que tomar los resultados con cautela, porque a veces el TPDA está muy alejado del valor real. A lo mejor sería utilizar 7 días, al menos 7 días, y se puede tomar más días, mucho mejor, para reducir el error y más acercado al tránsito promedio diario anual, que es el que se utiliza en el diseño. En este gráfico se ha colocado el número de horas en un año con volumen horario más grande pues, que el mostrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para construir esta gráfica? Se mide el número de vehículos que están circulando donde una hora, en la siguiente hora y así sucesivamente durante los 365 días. Se los ordena de mayor a menor y se tendría esta gráfica. Ya no diseñamos para que la carretera no tenga, en ningún momento, no tenga periodos de congestión. Una carretera puede tener 30 horas de congestión, que es la hora 30, ¿no? Es decir, tengo alrededor del 15% del tránsito promedio diario, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el límite inferior, pero esta sería la relación que hay entre el tránsito promedio diario y el volumen horario, ¿no? Para que pues, el volumen horario en algunos momentos, en algunos sitios específicos, en algunos proyectos, se requiere este valor para hacer algunos cálculos relacionados con capacidad y nivel de servicio. En primer lugar, el DHV es el tránsito total en ambas direcciones durante la hora pico. La distribución direccional no es más que el volumen de tránsito en cada dirección, ¿no? Cuando el diseño involucra más de 2 carriles o en intersecciones importantes. Lo bueno de esta distribución direccional es la estabilidad, es constante, excepto en carreteras de áreas recreativas, ¿no? También lo bueno de esta propiedad, que es estable, permite una suposición futura. La distribución actual suele aplicarse para el futuro también. Cuando se tiene una carretera de 2 carriles se asume una distribución del 50%, cuando se tiene más carriles es necesario calcularla, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 en el sentido de ida y 2 de vuelta, no podemos asumir que es 50-50. Y hay algunos ajustes, se requiere algunos análisis en proyectos o carriles adicionales o intersecciones que es necesario ajustar esta distribución direccional. Pero es necesario dentro del estudio del tránsito conocer esta distribución direccional. La composición vehicular no es más conocer qué tipo de vehículos van a circular por la carretera. Pueden ser automóviles, pueden ser buses, pueden ser camiones, y esto de manera indirecta nos lleva a conocer cuáles son sus dimensiones, sus longitudes, de tal manera que eso influye sobre el diseño geométrico transversal o también el longitudinal. Cuando tenemos, por ejemplo, presencia de camiones muy pesados, hay que considerar cuál sería su pendiente máxima. Habría que tomar en cuenta también los radios de curvatura, entre otros aspectos de diseño. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas básicamente hace 3 clasificaciones: vehículo liviano, buses y busetas y camiones. Por otro lado, la AASHTO tiene una clasificación mucho más amplia, que está asociado a los vehículos que circulan dentro del territorio de Estados Unidos, y ahí tiene los vehículos P, que serían vehículos de pasajeros, y luego cada uno tiene pues sus códigos relacionados con los vehículos que están circulando. Aquí tenemos el gráfico del volumen de tránsito. Aquí este sería el año presente, que generalmente es el valor que vamos a llegar a determinar. Si medimos hoy o tenemos el tránsito durante este año, es necesario
extrapolar ese tránsito hacia el año futuro. Y tenemos el tránsito actual, que no es más el tránsito existente por la carretera, más el tránsito atraído a esa carretera. Hay un crecimiento normal de este tránsito de aquí y ese está asociado al crecimiento poblacional y ante un aumento se requiere mayor número de viajes. Y además también hay un tránsito generado y hay un tránsito desarrollado que lo vamos a ver en las ecuaciones a continuación. El tránsito futuro ya lo hemos visto que es igual al tránsito actual más el incremento del tránsito. El tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído. El tránsito existente en una carretera que ya está construida es necesario irlo a medir, ¿no? Medir al menos 7 días. Y el tránsito atraído es el que antes se iba por otro lado, pero ante la mejora que se haya hecho en la carretera, pues ahora van a utilizar esa carretera, ¿no? El tránsito atraído, la característica principal es de que sale desde el mismo origen y llega al mismo destino que el tránsito existente. El incremento del tránsito no es más que el volumen del tránsito relacionado con el crecimiento normal del tránsito, más el tránsito generado, que está entre el 5 y el 25%, y el tránsito desarrollado, que sería hasta un 5%. El tránsito desarrollado está específicamente relacionado con mejoras al suelo subyacente, es decir, supongamos que ahí en ese caso se pone un hotel. Entonces, ese tránsito de quienes van al hotel está relacionado con eso, ¿no? O, por ejemplo, alguna empresa de lácteos o una empresa de productos naturales, ¿no? Entonces, ese tránsito está dentro del tránsito desarrollado. Y el tránsito generado, por otro lado, es el que no se presentaría si no se construye o se mejora la vida urbana, excluyendo el sistema de transporte urbano. Entonces, estos serían los dos incrementos del tránsito, o los dos elementos que hay que considerar para utilizarlos dentro del cálculo del incremento del tránsito. Dentro de los cálculos es necesario también hacer una actualización del tránsito, es decir, determinar el tránsito para un año cualquiera, un año específico. Entonces, el tránsito para un año específico no es más que el tránsito en un año 1, sería un año anterior, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevado al número de años considerado, ¿no? Esto no es más que una ecuación que se utiliza en el incremento poblacional y por lo tanto también se adopta para la tasa o el cálculo de la actualización del tránsito. La velocidad de operación no es más que aquella velocidad en la cual los conductores operan sus vehículos durante condiciones de flujo libre. Condiciones de flujo libre estamos hablando cuando hay un vehículo que está lo suficientemente alejado para que no influya sobre la velocidad de ese vehículo. Si supongamos que son 5 segundos, medimos la velocidad a la que pasa un vehículo, después medimos el tiempo y la velocidad del otro vehículo. Si ese tiempo es más de 5 segundos, se considera que ese segundo vehículo circuló a flujo libre. Por otro lado, la velocidad de operación tiene que estar sin interferencia del tránsito, sin interferencia geométrica. Por lo tanto, deberíamos medirlos en una recta larga que tenga que ser plana y sin presencia de otros vehículos, tanto en el sentido de ida, que sería el flujo libre, o en el sentido contrario. Por otro lado está la velocidad de marcha. Es la división de la distancia recorrida y el tiempo de un vehículo que estuvo en movimiento. Si el vehículo se detiene, por ejemplo, en una estación de servicio, pues ese tiempo se descuenta. Está también la velocidad de diseño, que es la velocidad seleccionada para determinar varias características geométricas de la carretera. Ese es el elemento principal. A partir del tránsito promedio diario, generalmente se elige la velocidad de diseño, y esa velocidad de diseño es el elemento rector, ese valor principal que condiciona todo el diseño geométrico. A partir de la velocidad de diseño sale la velocidad específica, que trata de asemejarse a la velocidad de operación. Nosotros no diseñamos con la velocidad de diseño, sino que diseñamos con la velocidad específica. Al hacerlo de esa manera se asemeja lo más cercano posible a la velocidad de operación. La velocidad de operación no es más a la velocidad a la que van a circular una vez que la carretera entre en operación. Por eso es que utilizamos la velocidad específica, y estos conceptos los vamos a ir explicando en videos posteriores o con mayor profundidad.
En este video hemos visto varios aspectos principales del estudio del tránsito, el tránsito promedio diario, hemos hablado acerca de los ajustes que tiene que hacer ese tránsito, las horas pico, se ha hablado también acerca de la distribución direccional, composición vehicular, se ha hablado también acerca de la proyección futura del tránsito y también de las velocidades, que es algo básico que se hace en cualquier estudio del tránsito para los proyectos de carreteras, ya sea nuevos proyectos o ya sean rediseños de carreteras que están ya construidas.